curso, cómo vamos a trabajar. Igual, como les decía, pues algunos ya, la mayoría han llevado cursos conmigo y vamos a estar trabajando de la misma manera, que es las sesiones síncronas van a ser las que están programadas como de 2 horas, que sería lunes y miércoles, en este caso, y el viernes, pues se dejará para que hagan ya sea algunos problemas o ejercicios, o también en caso de las prácticas, esa sesión del viernes, pues sería todo de manera asíncrona. Por cualquier duda que tengan, pues me pueden contactar a lo largo del día, no específicamente en la hora de la clase, sino a toda hora del viernes. Sería para que estén trabajando ustedes de manera asíncrona. Las plataformas que vamos a usar, pues va a ser Teams para las sesiones síncronas de lunes y miércoles. Algunos de los materiales que están ya aquí cargados son videos de archivos que tengo desde el año pasado. Esos pueden irlos revisando y van avanzando en ese sentido. Todo lo que son archivos un poco más ligeros, como las presentaciones, diapositivas, la entrega de prácticas y tareas, así como la documentación de su proyecto final, todo lo van a entregar en Didactic. En ambas plataformas yo ya los inscribí a todos, pero si alguien tiene problemas para ingresar, pues nada más se pone en contacto conmigo. Si es un problema de tipo técnico, pues sería ponerse en contacto con quienes se dedican a esa parte de la plataforma, si fuera en el caso de Didactic, ¿no? No sé si alguien haya tenido problema, ya pudieron ingresar, sobre todo aquellos que no han llevado materias conmigo, los demás pues no deben de tener ningún problema. ¿Alguien tiene alguna duda? Bien, pues entonces les voy a compartir la pantalla para irnos a la presentación. ¿Sí ven todos la pantalla ya? Sí, profe. Sí. Muy bien. Bien, entonces, la forma de contactarme por facilidad y como lo hemos venido haciendo, pues puede ser el chat aquí directamente en Teams, o también si es algo que necesitan hacerlo con mayores detalles, pues lo pueden hacer a mi correo electrónico institucional, que es marco.mendoza@uslp.mx. Entonces, esta materia que se llama automatización de procesos, pues básicamente es teoría de control. Y la idea es ver aquí cómo se pueden modelar diferentes procesos o plantas. Ahorita vamos a ir definiendo qué es cada uno de estos conceptos. Pero básicamente es eso. ¿Cómo puedo yo diseñar un sistema de control que me pueda automatizar cualquier proceso? ¿Okay? Entonces, la idea de esta materia es ver toda esa teoría y sí se requieren, algunas materias no están propiamente seriadas, pero sí es importante que tengan los conocimientos básicos, primero de materias que tienen que ver con mecánica, como fue estática y dinámica que llevaron en primer semestre. Después, como vamos a ver también sistemas eléctricos y electrónicos, pues necesitan conocimientos de circuitos y de electrónica analógica. Y pues básicamente, digamos, ese son el tipo de herramientas que necesitan. Por la parte matemática, casi todo lo que vamos a trabajar tiene que ver con modelados tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Y para estar resolviendo los sistemas, normalmente usamos la transformada de Laplace para ir de un dominio a otro, ¿no? Entonces, esa es una de las herramientas que van a utilizar, que supongo que ya debieron de haberla utilizado tanto en materias como ecuaciones diferenciales o
procesamiento señales y sistemas, que es la otra que han llevado anteriormente. Y bueno, creo que sí también ya llevaron, ahorita llevan procesamiento de señales, o no la llevaron el semestre pasado, sí, también en sexto. Para quienes no van en sexto y a lo mejor no esté seriada, o no recuerdo si está seriada con esta, ¿no? Pero básicamente esos son los conocimientos que deben de tener un poquito más frescos. Igual, pues cualquier duda que tengan, necesito que me la hagan saber para poder ir avanzando a la par. Y pues sí me interesa que sea un poco más interactiva estas sesiones, ¿no? Que sí pregunten todas las dudas que tengan, porque a veces para uno como profesor, pues es muy fácil ir avanzando aquí sin detenernos y pensar que ustedes van comprendiendo todos los conceptos. Entonces, en cualquier momento me pueden interrumpir, porque la idea es que no se queden con dudas, ¿no? O también, si después, cuando estén repasando ustedes y vean a lo mejor la grabación y tengan dudas, pues me la pueden hacer llegar por los medios que ya les comenté. Bien, entonces, como les había dicho, la forma en la que vamos a trabajar, pues sería las sesiones síncronas por videollamada, que sería aquí en Teams, los lunes y miércoles. Siempre para estar trabajando mejor, pues les recomiendo que tengan instalado Teams en su computadora y trabajen con su cuenta de correo institucional, pues que les permite trabajar con todo el potencial que les da la plataforma, ¿no? En cuanto al material, como les comentaba, de apoyo, de exámenes, tareas, prácticas y proyectos, los van a entregar en la plataforma Didactic. Ahí ya, ahorita ya está el material de la primera unidad, las diapositivas, para que también si ahí quieren ir leyendo y van avanzando, para también resolver cualquier duda que tengan. En cuanto a las asesorías, pues esas sí tendrían que ser de manera síncrona, como les decía, utilizando ya sea el correo electrónico o el chat de Teams. ¿Okay? Para los exámenes, ahí sí les pido que durante todo el examen tengan activada la cámara. Es el único momento en que sí les voy a pedir que tengan la cámara. Entonces, ahí es importante, si lo hacen con algún dispositivo móvil, pues sí verificar que funcione bien la aplicación para que no tengan ningún problema a la hora de estar presentando el examen, ¿no? Entonces, por favor, prevénganse eso, porque sí me ha pasado en algunos otros grupos que un día antes del examen o justo el día del examen me dicen que no pueden tener la cámara porque su dispositivo no les deja. Entonces, por favor, en eso sí les voy a pedir que se prevengan con tiempo, o en dado caso de que haya un caso extraordinario donde no se pueda, pues sí me lo hagan saber desde el inicio, ¿okay? Para trabajar como un caso especial. Entonces, si no hay ningún inconveniente en ese sentido, pues por favor hagan caso de tener siempre activa la cámara durante todo el examen. ¿Okay? En el caso de las tareas, pues la idea es que todas se entreguen de manera digital en esta plataforma. Entonces, para digitalizar, ahí sí les voy a pedir que todo lo trabajen en formato PDF para que no haya problemas de compatibilidad. Entonces, busquen alguna aplicación con la que puedan digitalizar sus documentos, ya sean las tareas o los exámenes. ¿Okay? Y básicamente estos serían, digamos, los 4 puntos principales en los que está basado el funcionamiento del curso. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario, o como les decía, que tenga algún caso especial donde algo de esto no le sea posible durante el desarrollo del curso.
porque si no, pues tomaría que todos están de acuerdo y vamos a trabajar de esta forma y todos tienen, como les decía, el equipo o la conexión que les permita estar siguiendo todos estos lineamientos. ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. Todo bien. Ok. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar la materia? La idea es hacer exámenes por unidad. El programa tiene 6 unidades, pero las últimas 2 unidades son referentes a lo mismo. Entonces, últimas 2 unidades las evaluaríamos en un solo examen parcial. ¿Okay? Entonces, van a ser 5 exámenes parciales que van a tener un 50% de peso de su calificación final, es decir, cada examen parcial pues tendría un valor de 10%. Les voy a estar dejando algunas tareas o prácticas, sobre todo las prácticas son las que más me interesan. En cuanto a las tareas, pues es que ustedes vayan resolviendo problemas, entonces en ese sentido a lo mejor no serían tantas, pero sí me interesa también la parte práctica en simulación, les decía principalmente que es lo que podemos trabajar de acuerdo a el enfoque que tiene esta materia. ¿Okay? Y el examen ordinario tendría un peso de 15%, considerando que hay otro grupo que está llevando con otro profesor esta materia. Y finalmente el proyecto final tendrá un valor del 20%. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a los criterios de evaluación? Que estos criterios ya fueron acordados entre el doctor Campos y yo, que seríamos los profesores que estamos trabajando en academia esta materia. Okay, entonces, estos mismos criterios los tendrá el otro grupo que está llevando la misma materia. ¿No hay dudas? No. Ok. Bien, en cuanto a la bibliografía, la mayoría la pueden encontrar en la biblioteca. El que está ahí en negrita, el primero, que es el de Ingeniería de Control Moderna, ese es el libro de texto, digamos, del curso, pero se pueden apoyar de algunos otros. Entonces, en general, cualquier sistema que sea de ingeniería de control o de teoría de control le sirve para la materia. En cuanto a este de Ogata, ahí mismo en Didactic, yo les pasé una versión, no está muy bien, la versión digital está escaneada, que fue la que yo encontré y no está tan bien, digamos, el escaneo, pero pues al menos es una opción que tienen. O la otra, pues es hacer uso de la biblioteca, ¿no? Pero este sí lo pueden encontrar en las bibliotecas. ¿Okay? Los demás, pues serían más como de apoyo por si algunos temas no los comprenden bien únicamente en ese libro de texto, pues se pueden apoyar de cualquiera de esos que les pongo ahí o cualquier otro que ustedes puedan conseguir de esta temática de ingeniería de control o de teoría de control. Bien, como les decía, este curso consta de 6 unidades. Primero, pues vamos a ver, como les decía, varios conceptos para que entiendan cómo se, digamos, describe y cómo se identifica cada uno de los elementos que tiene un sistema de control. En la unidad 2 es donde vamos a hacer uso de todas esas herramientas que les decía de mecánica, de Newton, con análisis de circuitos, de modelado de amplificadores operacionales, lo que son funciones de transferencia, todo eso lo vamos a hacer uso en esa unidad que es la 2, que es el modelado de sistemas dinámicos. Una vez que tenemos modelado ese sistema, pues podemos representarlo con
sistemas que tienen ciertos parámetros o características en común, y eso es lo que vamos a ver en la respuesta dinámica de sistemas, que es la unidad 3. Y después, pues veremos varias herramientas, tanto de diseño de controladores, como es la unidad 4, la 5, que es el lugar de las raíces, y la 6, que es respuesta en frecuencia. Son diferentes formas de analizar estos sistemas y de diseñar controladores para poder controlar procesos o automatizar procesos. ¿Okay? Entonces, básicamente, esto es el contenido del curso. Y el día de hoy, pues, como les decía, vamos a iniciar con varios conceptos. Estos son los 4 subtemas que componen la primera unidad, que es la introducción a los sistemas de control, ejemplos de estos sistemas, identificar qué es un control en lazo cerrado y qué es un control en lazo abierto. Y después, pues pasaremos a ver la parte, digamos, matemática o de herramienta matemática que les decía que vamos a usar para todo el curso, que es la transformada de Laplace, y algunas propiedades de estas que nos sirven para analizar sistemas. ¿Okay? Entonces, digamos, la materia de señales y sistemas que llevaron previamente se relaciona con esta únicamente desde ese punto de vista, desde el vista del sistema, y las señales, digámoslo así, pues a nosotros nos sirven como entradas o salidas a esos sistemas. ¿Okay? Entonces, esa es la diferenciación que tenemos que hacer entre lo que sería una señal y un sistema en sí. ¿Okay? Entonces, vamos a iniciar con los conceptos. Entonces, dentro de un sistema o de una planta o cualquier proceso o dispositivo que ustedes quieran controlar, deben de identificar cuáles son las entradas y cuáles son las salidas de ese sistema. En el caso específico de las salidas del sistema o del proceso, le vamos a llamar variable controlada o medida. Entonces, normalmente cualquier proceso o dispositivo cuenta con sensores. ¿Okay? Y ese sensor es el que nos permite medir alguna cantidad o variable de ese sistema y que nos permite entonces hacer cambios sobre ese sistema utilizando elementos externos, ¿no? Por ejemplo, ahí en el diagrama que aparece en la figura, ustedes tienen un cierto fluido, digamos, en una tubería. ¿Okay? Entonces, lo que van a medir a lo mejor aquí es el flujo del líquido, a lo mejor que fluye aquí o lo que sea que esté fluyendo por esa tubería. Entonces, necesitan un sensor que mida cómo es ese flujo. Y esa cantidad que yo estoy midiendo, que está a la salida de este proceso, yo la voy a utilizar para tomar decisiones que me permitan cambiar el comportamiento de este sistema. ¿Okay? Y eso lo hago a través de un controlador. ¿Okay? Eso es lo que hace un controlador, cambiar el comportamiento de ese sistema, ¿no? Entonces, si estoy hablando de algo que tiene que ver con flujo, pues a lo mejor yo necesito aquí una válvula a la entrada, que es la que yo voy a manipular. ¿Y cómo la voy a estar manipulando? Pues en función de cómo yo vea que está respondiendo el sistema. ¿Okay? Entonces, la forma en la que yo verifico cómo está respondiendo el sistema es a través de esta variable controlada o medida. Algunos ejemplos de qué es lo que puedan medir con esos sensores y a su vez entonces tomar decisiones sobre el funcionamiento del sistema, pues son, por ejemplo, la temperatura, la velocidad, a lo mejor la posición angular, si se trata a lo mejor de algún mecanismo o un robot. El flujo, como les decía, si es una tubería o tanques, un sistema de tanques. En el caso, por ejemplo, más específico de la biomédica, pues pudiera ser la presión sanguínea, pudiera ser el ritmo cardíaco, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas variables que se pueden medir y me dan información sobre cómo se está comportando ese sistema, es a lo que le vamos a llamar variable controlada
o medida, ¿ok? Y que a su vez es la salida del proceso. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Bien. Entonces, les decía que nosotros necesitamos a la entrada algo que me permita cambiar el comportamiento del sistema, ¿ok? Y en este caso, en este ejemplo que les ponía, pues era esta válvula, ¿ok? Entonces, lo que yo puedo hacer que cambie este proceso es a lo que le vamos a llamar variable manipulada, o que, dicho de otra forma, es la entrada del proceso, ¿ok? ¿Qué ejemplos tengo de eso? Pues a lo mejor el voltaje que le aplican a un compresor, a un motor, como les decía en este ejemplo en específico, una válvula de paso, o si esa válvula tiene un sistema electrónico o es una electroválvula, pues puedo controlar el voltaje que se aplica a esa servoválvula. O también, volviendo a los ejemplos de biomédica, pues tendría que ver si este es un sistema para hacer las veces de un páncreas, digamos, artificial. Pues lo que vamos a hacer es cambiar el flujo o inyectar algún flujo aquí de insulina y a partir de esto hacer la regulación que haría ese páncreas de manera artificial. ¿Okay? A ver, si nos vamos a ese ejemplo, donde yo les decía, eso es un páncreas artificial, y yo lo que estoy haciendo es inyectar una cierta cantidad de insulina. ¿Qué es lo que tendría que medir a la salida de ese páncreas artificial? ¿Quién me puede decir? O sea, ¿mediría lo mismo la insulina o qué mediría? ¿Podría ser el nivel de azúcar en la sangre? Exacto, ¿ok? Y eso se mide a través de la glucosa, ¿no? Entonces, esa es una forma en la que ustedes van a identificar, de acuerdo al problema que están controlando, cómo se debe comportar ese sistema, ¿no? Si yo voy a diseñar un dispositivo artificial, pues debo de identificar esto, ¿no? ¿Qué es lo que yo debo cambiar a la entrada y qué es lo que debo medir a la salida para controlar ese proceso, ¿no? Entonces, efectivamente, a la entrada ustedes inyectarían insulina y a la salida, pues deben de medir la glucosa para saber cómo está respondiendo, en este caso, el cuerpo del paciente, ¿no? Entonces, básicamente esa es la idea que quiero que se lleven ahorita en esta clase, ¿no? Cómo identificar todos esos elementos, tener bien claros estos conceptos que al final son los que ustedes deben de aplicar ya en la práctica, dependiendo de la problemática que van a abordar. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? Bien. Entonces, ¿cómo voy a identificar qué es una planta? ¿Okay? Pues ahí, dependiendo de la aplicación, pues va a ser ya sea un objeto en específico, ¿no? Ahí en la animación tienen un robot, ¿no? Entonces, ese dispositivo, ese robot, para mí sería una planta, ¿ok? Pero el ejemplo que les ponía yo de ahorita del páncreas artificial, pues involucra ese elemento artificial y también el cuerpo del paciente, ¿no? Ya en conjunto los dos me forman el proceso, en este caso, ¿no? O en específico la planta que yo quiero controlar. ¿Okay? Entonces, puede ser un concepto físico nada más o un fenómeno que involucre varios elementos. ¿Okay? Entonces, eso es una planta. Ahí tienen ejemplos, una cámara de enfriamiento, una incubadora, un reactor químico, la respuesta del cuerpo humano a la anestesia. Ese sería un ejemplo, por ejemplo, de un fenómeno. Un vehículo eléctrico, un robot. Entonces, existen infinidad de plantas que ustedes pueden controlar
y que a lo mejor lo pueden requerir dependiendo del enfoque de su carrera, ¿no? En el caso específico de la ingeniería biomédica, pues existen muchísimas ramas en las que yo puedo encontrar plantas muy diferentes que en algún momento requiera controlar, ¿ok? Entonces, a eso es a lo que le vamos a llamar planta, ¿ok? Ya sea, como les decía, a un objeto o a varios elementos que conforman un cierto fenómeno, el cual yo quiera automatizar o controlar, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Bien, entonces, una vez que yo tengo todos estos elementos identificados, pues entonces yo el sistema que estoy controlando, por ejemplo, aquí en este sistema que se ve aquí, pues ustedes tienen un brazo robótico, pero ese es nada más una planta, un elemento del sistema, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí yo estoy automatizando el empaquetar algún producto. Entonces, si se fijan, pues necesitan bandas a lo mejor donde va a llegar esa caja donde van a colocar el producto. Entonces, una vez que detecta el sistema que está aquí la caja, entonces el robot va y coloca el objeto dentro de la caja, ¿ok? Entonces, toda esa combinación de componentes que actúan de manera conjunta para cumplir algún objetivo o alguna tarea, entonces es a lo que le vamos a llamar sistema o proceso, ¿ok? Entonces, una planta puede ser un proceso o un sistema o solo un elemento de ese sistema o proceso, ¿ok? Entonces, no se cumple, digamos, en ambos sentidos. No quiere decir que un proceso es una planta únicamente, pero sí una planta pudiera ser todo el proceso, ¿ok? Es decir, si yo lo único que estoy pensando es cómo estoy controlando el robot, pues yo lo veo que esa es una planta y un proceso en sí. Pero de manera general, yo puedo incluir esa planta dentro de un sistema de automatización más complejo, ¿ok? Entonces, esa es la diferenciación que vamos a hacer entre lo que es un sistema o proceso o una planta, ¿ok? ¿Dudas? Ok, bien. Después, ustedes necesitan siempre fijar un valor de referencia, ¿ok? Y en función de quién va a estar ese valor de referencia, pues de la variable que estoy midiendo, ¿ok? Es decir, volvemos al ejemplo a lo mejor del páncreas artificial. Ustedes están viendo cómo está respondiendo la glucosa, ¿okay? La concentración de glucosa. Y pues digamos de manera natural, el cuerpo tiene un rango o un nivel adecuado donde se debe mantener esa glucosa, ¿okay? Entonces, a ese valor normal o ese rango normal en el que debe estar, es a lo que le vamos a llamar el valor de referencia o set point de nuestro sistema, ¿okay? Entonces, ese valor de referencia siempre va a estar en función de lo que yo estoy midiendo, ¿okay? O de lo que es la variable controlada o medida de la planta o proceso que estamos controlando, ¿okay? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque yo tengo dos variables, ¿no? La entrada y la salida, pero no necesariamente la entrada tiene que ver con el valor de referencia o con lo que yo estoy midiendo, ¿ok? Por ejemplo, ahí decíamos, tenía que ver con la insulina que ustedes le van a inyectar al paciente, pero ustedes no miden insulina, ¿ok? Sino más bien inyectan insulina y ven cómo responde el cuerpo a partir de medir la concentración de la glucosa, ¿ok? Entonces, mi valor de referencia siempre va a tener que ver con lo que yo estoy midiendo, ¿ok? No lo que yo estoy haciendo sobre la planta, sino
lo que yo veo que responde o cómo se comporta esta planta a partir del sensor que estemos utilizando. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Bueno, para poder yo tomar decisiones de qué manera cambiar el comportamiento de la planta o de mi sistema, pues necesito un controlador. Y ese controlador debe tomar como entrada una señal de error. ¿Okay? Esa señal de error es la que al controlador le va a estar indicando qué tan cerca o lejos está del objetivo que desea alcanzar. ¿Okay? Dicho de otra forma, pues sería este error, pues va a ser la diferencia entre el valor de referencia o set point y lo que ustedes estén midiendo de la planta. ¿Okay? Entonces, yo voy a llegar aquí a este punto donde tengo el valor de referencia, que es el set point que está indicado en este diagrama, y le voy a restar el valor que están midiendo. ¿Okay? Entonces, este error a mí me va a decir qué tan cerca estamos de alcanzar el objetivo, y entonces el controlador debe tomar esta señal de error para tomar decisiones de qué cambiar en el comportamiento de la planta para que esto suceda. ¿Okay? Entonces, a esto es a lo que le llamamos error, y obviamente, siempre por ser un error, ¿qué valor es el que yo quiero que tenga para que el sistema esté bien controlado? 0. 0, ¿ok? Entonces, siempre un error nosotros deseamos que sea 0, y eso a mí me va a indicar que el sistema se está comportando ya como yo quiero, ¿ok? Esa es la idea en general, digamos así como concepto, de lo que vamos a realizar a lo largo de este curso, ¿no? Pues en específico va a ser modelar estas plantas o estos sistemas, diseñar los controladores y luego conectarlos a través del uso de sensores para poder regular el comportamiento de esa planta. ¿Okay? De manera adicional, ustedes aquí ven que se agregan perturbaciones a esa planta. ¿Okay? Y es porque muchas de las veces va a ser imposible que ustedes puedan modelar, al menos matemáticamente, todo lo que puede ocurrirle a esa planta. ¿Okay? Ustedes van a tener un cierto modelo, digámoslo, nominal, y ustedes diseñar su controlador en función de lo que pudieron identificar de esa planta, pero pudieran ocurrir perturbaciones externas que hagan que la planta cambie su dinámica. ¿Okay? Y a esto es a lo que le vamos a llamar perturbaciones. ¿Okay? Y el cómo se comporta el controlador ante esas perturbaciones me va a dar varias propiedades que vamos a ir viendo un poquito más adelante ahorita en esta clase. ¿Okay? Bien, entonces, ustedes tienen una planta, digamos, por ejemplo, tengo un robot, ¿ok? Y ese robot lo diseñé, hice todo el diseño mecánico, a lo mejor es un brazo robótico, entonces yo ya hice todo el diseño, tengo los elementos de ese brazo y ya lo quiero controlar, ¿ok? Entonces, para poderlo controlar, pues yo necesito medir, en ese ejemplo en específico, el movimiento del dispositivo, ¿no? O del sistema robótico. Entonces, para poderlo medir, yo le tengo que agregar sensores, ¿okay? Y estos sensores son los que me van a dar la información del comportamiento del sistema, ¿okay? Y esa es lo que le vamos a llamar la variable controlada o medida o salida del sistema, ¿okay? Y generalmente los sensores son de diferentes tipos, miden un cierto efecto físico, pero por lo general todas me van a dar como información una señal eléctrica.
¿ok? Ya sea un voltaje, una corriente, una resistencia. Y entonces, en función de ese valor eléctrico, yo voy a procesar la información y meterla dentro del sistema, ¿ok? Entonces, ejemplos que tenemos de sensores, pues podría ser un sensor de efecto Hall de corriente, que nos permite medir posición, un transductor de presión a lo mejor, si a lo mejor ese robot interactúa con objetos, por ejemplo, una prótesis, ¿no? Tienen una prótesis, entonces la prótesis toma algún objeto, pues la forma de medir qué tanta fuerza está ejerciendo sobre ese objeto, pues pudiera ser con un transductor de presión. En el caso de la velocidad, pues sería a lo mejor con un tacómetro. En el caso del movimiento angular, normalmente se hace con estos que se llaman codificadores rotatorios o encoder, que esta imagen que ven en el ejemplo, ese es un encoder, donde tienen un diodo emisor de luz, un LED, y del otro lado tienen un sensor óptico también, o un fotodetector. Entonces, este disco se coloca, digamos, en la articulación del robot, y conforme se va moviendo el robot, pues va interrumpiendo el haz. Y lo que hacen es utilizar electrónica digital para estar contando los pulsos que se generan aquí en la salida. Entonces ustedes tienen esta señal, va a salir una señal cuadrada, y con esos cambios que hay aquí, ustedes pueden detectar cuánto se movió. Digamos, ustedes ya saben cuál es la resolución de este disco, y entonces van a contar, no sé, 1000 pulsos cada que dé una vuelta. O si tienen dos, como está aquí, pues entonces lo que tendrían es que podrían medir en qué sentido giró, ¿no? Entonces tienen la señal, miden esas dos señales que se generan aquí y ven los cambios entre 1 y 0 que hay en estos bits. Y con esas dos señales ustedes podrían identificar si se movió en un sentido o en otro, dependiendo cuál de ellas, eh, digamos, ganó a la hora de estar dando esa, si las pusieran, digamos, como una competencia, cuál llega primero, cuál llega después, eso les va a indicar en qué sentido gira, ¿no? Entonces, esa es una forma de utilizar todos estos conceptos electrónicos que han visto en esas materias, como electrónica digital, electrónica analógica, en diseñar un sensor, ¿no? Por ejemplo, de este tipo. También, pues dependiendo de la aplicación, pues pudiera ser algún medidor de flujo, un electrocardiograma, o volviendo al ejemplo del páncreas artificial, un sensor continuo de glucosa. ¿Okay? Bien, ¿dudas hasta aquí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esa información que medimos? Pues debemos de cambiar algo en el sistema. ¿Quién es el encargado de cambiar el comportamiento del sistema? Pues es a lo que le vamos a llamar actuador. Y el actuador, pues lo que va a hacer es procesar esa información de la variable y modificar a través de la variable manipulada o entrada del sistema el estado de este sistema. ¿Okay? Entonces, como ejemplo, pues podríamos tener un puente H de potencia, un amplificador, un relevador. Si es un sistema de potencia más grande, pues algún controlador trifásico de corriente alterna, un compresor en el caso de que estemos trabajando con flujo, un motor de corriente directa, que es como el más común, digamos, en sistemas tipo robótico. Y entonces, generalmente, nosotros vamos a asumir que la planta ya cuenta con estos elementos, cuenta tanto con el sensor como con el actuador. ¿Okay? Entonces, a la hora de modelarlo, nosotros ya vamos a suponer que existen estos dos elementos, ¿no? Tanto el actuador como el sensor, y a partir de ahí, entonces yo ya hago el diseño de mi sistema de control. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda?
¿O algún comentario? Ok, bueno. Nosotros tenemos dos alternativas dependiendo del sistema, ¿ok? Y esas dos alternativas, pues sería el utilizar elementos que sean analógicos o el más común, que es utilizar sistemas digitales, ¿ok? Entonces, el concepto de control analógico tiene que ver con utilizar sistemas de naturaleza mecánica, eléctrica o electrónica para implementar el algoritmo de control. ¿Okay? Un ejemplo muy básico pues sería el que nosotros manualmente cambiemos la operación del sistema, ¿no? Y eso se puede dar con simplemente presionar algún botón, ¿no? Por ejemplo. Pudiera ser un control on-off, ¿ok? Y eso nos llevaría a que, por ejemplo, vámonos a ejemplos aquí en el hogar, ¿no? Si ustedes tienen la iluminación de su casa, pues ustedes pueden controlarla con el apagador, el switch, ¿no? Entonces ustedes controlan cuándo está prendida, cuándo está apagada, ¿ok? Pero con ese botón no podrían controlar a lo mejor la intensidad de esa iluminación, a menos de que tengan a lo mejor un control del tipo a lo mejor de perilla, por ejemplo aquí en el ejemplo que está aquí abajo del amplificador, en un estéreo, donde ustedes, por ejemplo, en el estéreo del automóvil, ustedes con una perilla, que no es otra cosa más que un potenciómetro, pues regulan el voltaje, ¿no? De esa manera también existen apagadores donde nosotros podemos regular la intensidad de la iluminación, ¿no? Y esos serían ejemplos de controles analógicos, ¿ok? Ustedes a lo mejor ya están familiarizados, e incluso a lo mejor en su casa tienen controladores de tipo digital como este que les estoy mencionando. ¿Cuál sería un ejemplo de ese? Estos que les mencioné son analógicos. ¿Cuál sería uno digital? ¿O nadie tiene algún foco inteligente en su casa? El celular. ¿El celular a través de quién? Porque el celular solo, ¿no? De la pantalla touch. Ajá, pero se conecta a otro dispositivo, ¿no? ¿A qué dispositivo? Que es realmente el que hace el control. Si usan el celular, lo pueden hacer con una aplicación, pero el control en sí, ¿quién lo hace? Tu celular nada más es una aplicación que tienen en él, pero ¿quién es el que hace el control? ¿El procesador? El Ajá, pero sistema ¿quién? Ajá, pero ¿quién es? ¿Algún ejemplo? Una interfase. Ajá, pero ¿quién es esa interfase? A eso me refiero, que me digan ejemplos. ¿Es Android? No. O sea, por ejemplo, existe el asistente, el Home Assistant de Google o Alexa de Amazon o eh, ¿cuál otro ejemplo conoce? Si han oído de esos asistentes, ¿no? ¿O no? Sí. Esos son realmente los dispositivos que hacen ese control, ¿no? Ese se comunica con el foco inteligente y el foco es el que tiene ahí su control digital para regular esa iluminación o cambiar de color en la iluminación.
Entonces, esos serían ejemplos de esto mismo que les decía que hacemos inicialmente con un switch, luego con un potenciómetro para regular a lo mejor de manera analógica, ¿no? Entonces, analógica tiene que ver con que ustedes están manipulando en sí el fenómeno de esta manera, ¿no? Utilizando algún elemento mecánico o eléctrico o electrónico que hace que cambie el comportamiento del sistema, ¿no? Pero generalmente todo esto se hace de forma manual. Cuando ya lo hacemos de forma automática, pues ahí sí ya involucraría un controlador de tipo digital, ¿no? Como este que decía yo de los asistentes que se comunican con cualquiera de estos elementos inteligentes que están ya cada vez más comúnmente en los hogares, ¿no? Entonces, esta sería la diferencia entre un control analógico y un control digital. Ahora, para hacer funcionar el control digital, pues yo necesito procesos más complejos, ¿ok? En el caso del analógico, pues como les decía yo, un simple potenciómetro que está dentro del circuito, pues a mí me permite regular esa intensidad de la luz. Pero si lo hago de manera digital, pues yo necesito información que alguna es digital, alguna es analógica, entonces necesito que se entiendan, ¿no? Y que se comuniquen entre cada uno de los elementos de ese sistema. Entonces, siempre en un control digital, yo voy a necesitar elementos adicionales, ¿no? Que son convertidores, ¿no? Muchas veces nuestro sensor tiene un funcionamiento analógico y para que yo lo pueda controlar, lo tengo que convertir a digital para que se puedan entender, como ustedes lo decían, para que el procesador pueda, ahora sí valga la redundancia, procesar esa información que le manda el sensor, necesita hacer un cambio, ¿no? Y ese cambio lo hace el convertidor analógico digital. Y vuelvo ahora al revés, cuando quiero que cambie algo en la planta, pues entonces el procesador toma decisiones en un lenguaje electrónicamente digital y a lo mejor el elemento que cambia el comportamiento sobre el sistema es analógico, entonces necesito convertir ahora en el sentido inverso, de una información que es digital, convertirla a una que sea analógica para que entonces ahora sí se lleve a cabo el cambio en esa planta, ¿no? Que pudiera ser mi elemento analógico, un motor o algo, entonces yo necesito una información digital, cambiarla a un voltaje analógico que yo le voy a aplicar a lo mejor a ese motor. Entonces, esta complejidad pues se va a agregar al sistema si nuestro control es de tipo digital, ¿no? Pero ya hoy en día, pues casi todo está controlado de manera digital, ¿no? Y eso se ha generalizado cada vez más. Okay. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, bueno, vamos a ver algunos ejemplos que están relacionados con el área de ingeniería biomédica. Okay. Un ejemplo que tiene que ver con el área médica es el uso de robots en cirugías, ¿no? Por ejemplo, o en sistemas de rehabilitación. Y pues digamos que el sistema más complejo que podríamos encontrar pues sería un sistema de telemedicina, ¿okay? Donde pues tengan a un experto médico que se comunica utilizando internet, ya sea por vía inalámbrica o por vía alámbrica. Entonces involucra más elementos y más complicaciones en el sistema, pero que hoy en día nos da la facilidad, por ejemplo, en este caso específico de la pandemia, pues nos ha llevado mucho a utilizar las tecnologías de información y comunicación, o las TICs, las famosas TICs. Y eso se usa mucho en este tipo de ejemplos, ¿no? Donde el experto envía su información, en este caso, manipular el comportamiento del robot de forma remota, que el robot está con el paciente y entonces
necesita información, ¿no? Esa información pues le puede llegar como video, o también es importante en este tipo de aplicaciones que le llegue información de manera a lo mejor de retroalimentación de fuerza, ¿no? Como para que pueda sentir en este caso, la interacción entre el robot y el paciente ayuda a que estos procesos sean más precisos, ¿okay? Obviamente, el hacerlo a distancia, mientras mayor sea esa distancia, pues nos va a involucrar retrasos en la información. Entonces, muchas de las áreas de investigación que hay en esto tienen que ver con lidiar con todos esos retrasos, ¿no? Aún más, por ejemplo, si se hace de un planeta a otro o de la Tierra a la Luna. Por ejemplo, en el caso de exploración robótica, se utilizan este tipo de sistemas de comunicación en donde ese retraso es todavía más significativo, ¿no? Entonces, dentro de los sistemas de control, pues digamos, este podría ser un ejemplo muy complejo, pero que las circunstancias actuales pues, nos llevan a que sean cada vez más comunes. ¿Okay? ¿Alguna duda o comentario sobre este ejemplo? Bien, pues otro tipo de sistemas en el anterior, pues mucho tenía que ver con a lo mejor controlar el movimiento del robot, tendría que ver con mecánica a lo mejor de Newton y con sistemas eléctricos y electrónicos, pero pues también cuando trabajamos a lo mejor mecánica de fluidos, un ejemplo común donde tenemos que estar regulando flujo, pues pudiera ser un corazón artificial, donde pues obviamente hay que hacer todo el control del bombeo, en este caso del flujo de la sangre. Y entonces ahí hay que involucrar todas estas variables que decíamos y modelarlo a través del uso de todos esas teorías que tienen que ver con mecánica de fluido para poder controlar correctamente el funcionamiento de un sistema artificial como este, ¿no? Como el corazón, impreso en 3D, ¿no? En específico este ejemplo. ¿Dudas o comentarios sobre este ejemplo? No, profe. El otro, pues era el que ya les había comentado en el ejemplo ahorita que estábamos viendo los conceptos, que era el del páncreas artificial. ¿Okay? Entonces, este es un dispositivo que ya existen muchos que se utilizan comercialmente. A lo mejor los otros todavía, algunos son, todavía están en investigación o hay que perfeccionarlos, pero este sí es un ejemplo de algo que ya existe actualmente, que son sistemas en donde tienen una bomba de insulina que conforme está midiendo el sensor de glucosa en el cuerpo, le está enviando la información, pudiera ser a un dispositivo móvil o directamente al mismo dispositivo que tiene ya colocado la persona, es decir, la bomba de insulina pudiera tener ya el sistema ahí de comunicación con el sensor. Y aquí ya involucra a lo mejor sensores que se implantan directamente en el cuerpo y se comunican de manera inalámbrica con el dispositivo. Y de ahí, pues entonces lo que estamos midiendo, como les decía, pues es la concentración de esta glucosa. Esa concentración se mide con el sensor envía esa información al algoritmo de control que va modulando o regulando qué tanta insulina debe estar enviando esta bomba para ir cambiando la concentración de la glucosa a partir de inyección de dosis de insulina. ¿Okay? Entonces, este es un sistema, un ejemplo de aplicar lo que serían los sistemas de control dentro del área de ingeniería biomédica. ¿Dudas o comentarios?
Otro ejemplo muy común, pues son las prótesis, ¿no? Como ven en este ejemplo, pues es un brazo robótico o prótesis controlada utilizando electromiografía. Entonces, los sensores que ven aquí, estas dos pulseras, son sensores de electromiografía. Incluso este mismo dispositivo contiene a lo mejor información de acelerometría, que también mide el movimiento de la persona, y en el caso específico de la actividad muscular, pues nos permite interpretar cuál es el movimiento que desea hacer esta persona, ¿no? Y pues ahí ya involucra también el procesar estas señales, como les decía, para poder enviar a los motores que contenga el dispositivo para que genere el movimiento deseado, ¿no? Incluso ya aquí puede contener algunos sistemas con inteligencia artificial para clasificar esta información, ¿no? Porque a lo mejor en un proceso más simple como el que veíamos del páncreas, pues únicamente estoy midiendo la concentración de glucosa y de ahí se define cómo generar la inyección de la insulina. Acá es un proceso más complejo, ¿no? Porque tengo más información o varias señales que yo necesito procesar para hacer o tomar una decisión que a lo mejor no está directamente relacionada, ¿no? Si ustedes ven una señal de EMG, es difícil encontrar más que se contrajo o no se contrajo un músculo, pero esto no necesariamente por sí solo me dice qué movimiento quiere hacer, ¿no? Necesito varias señales y a partir de todas estas señales generar una decisión, ¿no? Entonces ahí ya involucra cuestiones a lo mejor de inteligencia artificial para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, dependiendo de la complejidad del sistema, pues también esto va a aumentar la complejidad del sistema de control. ¿Dudas o comentarios sobre este ejemplo? Bien, entonces, yo les decía que el controlador, vamos a saber qué tan bien funciona dependiendo qué tan apto es para adaptarse a elementos que no fueron modelados, ¿no? Entonces, si resulta que ustedes ya modelaron este sistema de control, por ejemplo, ahí como ven en la imagen, pues tienen un robot que ya está controlado para soportar esas cajas y a lo mejor hacer algo con ellas, ¿no? Cualquier proceso. Pero de pronto, si llega algo externo, algún objeto con el que choca, algún elemento, como en este caso la persona, que le quita la caja o empuja, en este caso al bot, pues si el sistema es capaz de lidiar con esas perturbaciones, pues vamos a decir que es un sistema robusto. ¿Okay? Entonces, le vamos a llamar perturbación a cualquier fenómeno que siempre va a tener un efecto adverso, o que es algo que nosotros no esperábamos y que va a cambiar la variable manipulada. ¿Okay? Entonces, de pronto ustedes ya tienen el sistema bien regulado y controlado, pero llega algo externo que hace que no se comporte como ustedes quieran, ¿no? Entonces, nuestros controladores o diseños de control deben de poder ser robustos para tratar de, a pesar de que existan perturbaciones, pueda seguir haciendo la tarea. ¿Okay? Entonces, un problema con las perturbaciones es que nosotros no sabemos cuándo va a ocurrir. ¿Okay? Generalmente se pueden presentar o no, pero nunca vamos a saber en qué momento específico o en qué instante de tiempo ocurren estas perturbaciones, ¿no? Por lo tanto, si nosotros supiéramos cuándo va a ocurrir esta perturbación, pues estaríamos preparados, pero si no sabemos, pues entonces nuestro controlador debe de lidiar con esto a pesar de que sea algo desconocido. ¿Okay? Esto sería una perturbación. También existen otros fenómenos que nosotros le vamos a llamar incertidumbre. Y una incertidumbre es algo que a lo mejor
es muy complejo de modelar o yo quiero hacer simplificaciones sobre mi sistema y entonces hay fenómenos que yo paso por alto. ¿Okay? Entonces, a todos esos fenómenos que mi sistema ya modelado desconoce, pues a eso le vamos a llamar incertidumbre, ¿no? Es algo que sabemos que existe, pero que nuestro modelo no tomó en cuenta. ¿Okay? A eso le llamo incertidumbre. En el caso de la perturbación, es algo que no sabemos cuándo ocurra o que va a existir. En el caso de la incertidumbre, a lo mejor sí es algo que conocemos, pero que no lo tomamos en cuenta durante nuestro modelado, ¿no? Por lo tanto, nuestro sistema pues va a desconocer por completo de este sistema, ¿no? Entonces, ahí también, pues ahí lo que existen son controladores que le llamamos adaptables, que eso nos sirven para que a pesar de que haya algo que no se tomó en cuenta, pues se pueda adaptar a las circunstancias y poder resolver esa problemática. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? ¿Si se entiende bien la diferencia entre perturbación e incertidumbre? Sí, profe. Ok. Bien. Por otro lado, tenemos que nosotros ya modelamos bien el sistema, según nosotros ya lo tenemos funcionando correctamente, pero de pronto ocurre algo que hace que cambie el sistema. Puede ser que a lo mejor dejó de medir correctamente el sensor o a lo mejor el actuador tuvo algún problema. Entonces, a ese comportamiento sobre el que ya nosotros no tenemos, digamos, que ver en este proceso de modelado o de diseño del controlador, es a lo que le vamos a llamar falla. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se contrarresta esto? Pues a lo mejor teniendo algún sensor de repuesto o que actúe en caso de que exista alguna falla, como se me fue el concepto, como les diría, y sería como, pues sí, que a lo mejor tenemos sensores adicionales que nos permiten que a pesar de que falle alguno de ellos, el sistema siga controlándose, ¿no? Entonces, nuestro sistema, para que sea más completo, debería ser o cumplir con esas características, ¿no? Ser robusto ante perturbaciones externas, adaptable a que exista alguna incertidumbre o tolerante a fallas, a que existe alguna falla y entonces entre algún elemento adicional dentro de mi sistema que pueda contrarrestar el que algún elemento en algún momento falló. ¿Okay? Entonces, esos digamos que serían los 3 problemas a los que nos enfrentamos y las 3 características que yo desearía que tenga mi sistema para que pueda contrarrestar. ¿Okay? Entonces, como les decía, la robustez es la que va a permitir que siga manteniendo un buen desempeño a pesar de que existan incertidumbres o perturbaciones externas que hagan que el sistema pueda contrarrestar esos problemas. ¿Okay? Entonces, ahí yo voy a decir, mi sistema de control es robusto. Y tolerante a fallas, pues sería que siga manteniendo un desempeño aceptable, siempre con la finalidad de que no se pare el proceso, ¿no? La idea es que a pesar de que exista alguna falla, pues se siga cumpliendo la tarea. Pudiera no hacerlo con la misma precisión o con la misma característica de desempeño que nosotros le fijamos inicialmente, pero al menos no se pare ese proceso, ¿no? Entonces, esas son las características que yo quiero que tenga mi sistema para cumplir con el objetivo a pesar de que existan problemas externos, ¿no? Ya sean perturbaciones, incertidumbres o fallas. ¿Dudas? Ok, bueno, entonces, cuando yo tengo un sistema de control, les decía, pues puede ser un sistema sencillo o un sistema muy complejo. ¿Okay?
¿Cómo voy a diferenciarlos? Pues primero pudiera ser en función de cuántas entradas y cuántas salidas tiene un sistema. ¿Okay? Entonces, un sistema que tiene solo una entrada y solo una salida, le vamos a llamar sistema SISO, ¿no? Por su terminología en inglés de Single Input, Single Output. Entonces, ese proceso se caracteriza de que ustedes nada más tienen un sensor o una variable que están midiendo y una entrada a ese sistema, ¿no? El ejemplo que tenemos ahí en la imagen es un péndulo invertido, donde pues lo único que controlan es el movimiento de este carrito, digamos, que va sobre este riel. Eso es lo que controlamos. La variable a controlar pues sería el motor que hace que se traslade este péndulo. Y lo único que van a medir, pues a lo mejor es la posición angular de este péndulo, ¿no? O de la varilla que aparece aquí. En el ejemplo que ven ahí, pues este es un sistema que es robusto, porque si se fijan ahí, genera la perturbación y el sistema es capaz de seguir de manera vertical a pesar de que exista una perturbación, ¿no? Pero este es un ejemplo, digamos, de un sistema de una sola entrada, una sola salida. ¿Dudas hasta aquí? Por el otro lado, pues yo puedo tener un sistema MIMO, y es un sistema MIMO, es aquel que tiene múltiples entradas y múltiples salidas, ¿no? Entonces ahí en el ejemplo de un robot de tipo humanoide, pues necesitan varios sensores, necesitan varios actuadores para que pueda realizar ese mortal que está haciendo ahí el sistema robótico, ¿no? Entonces, obviamente la complejidad de procesar toda esa información y de ahí tomar decisiones pues, nos lleva siempre a que un sistema MIMO pues, va a ser mucho más complicado de controlar. ¿Okay? O pudieran existir combinaciones de estos, ¿no? Pudiera ser que yo sigo teniendo una sola entrada y varias salidas, o que yo tenga solamente una salida y con esa yo pueda estar controlando diferentes entradas, ¿no? Y ahí ya nada más yo haría combinaciones de esas dos terminologías, ¿no? Pudiera ser un sistema SIMO o un sistema MOSI, ¿ok? Cualquiera, MISO, que sería el otro ejemplo, ¿no? Eso entonces se refiere simplemente a cuántas entradas o actuadores tiene su sistema y cuántas salidas o sensores tiene su sistema. ¿Okay? ¿Dudas? Bien, entonces, para finalizar la clase del día de hoy, pues vamos a ver cuáles serían las diferencias de cuando tengo yo un sistema en lazo abierto o en lazo cerrado. Un sistema en lazo abierto es cuando yo no voy a tener una retroalimentación, sino que simplemente yo, por observación a lo mejor, pues voy a ver que responde el sistema, pero el controlador no tiene ninguna información, sino que simplemente actúa y eso le genera un cambio a la planta, pero no estoy midiendo o no se genera esa señal de error. ¿Okay? Entonces, ese es un sistema en lazo abierto, es cuando conoces a lo mejor más o menos cómo se comporta el sistema y no necesitas retroalimentación. Un ejemplo, por ejemplo, controlar la velocidad de un ventilador. ¿Okay? Entonces, yo sé que a lo mejor si quiero que la temperatura descienda más, pues le aumento la velocidad. ¿Okay? No necesariamente estoy diciendo que esa temperatura esté a 10 grados, a 20 grados, sino simplemente por la lógica del conocimiento del proceso, pues yo sé que si aumento la velocidad de ese ventilador, eso va a hacer que el aire haga que se enfríe bajo ciertas condiciones, más la temperatura, ¿no? O se refresque la temperatura, pero no estoy en este sentido queriendo tener una temperatura en específico. Si yo quisiera tener una temperatura en específico, no lo podría hacer así de lazo abierto, ¿no? O en lazo abierto tendría que ser como a prueba y error, ¿no?
Entonces yo sé que a lo mejor con esta velocidad voy a tener tal temperatura bajo ciertas condiciones, pero sigue siendo, pues digamos que de manera manual y en función de qué tanto conocimiento tengas del fenómeno, ¿no? El otro es el control de iluminación de la lámpara, el que les ponía yo el ejemplo de con un potenciómetro, yo lo voy variando, no necesariamente sé cuántos lumens o en el caso de que se mida ahí la intensidad de esa luz, yo no estoy diciendo en específico, sino simplemente, pues si quiero que esté más iluminado, menos iluminado, pues lo puedo hacer con un algoritmo de control en lazo abierto. O otro ejemplo es el control de la velocidad de una licuadora, ¿no? Yo sé que para triturar a lo mejor un cierto ingrediente que yo puse en la licuadora, pues lo voy a hacer a diferentes velocidades, ¿no? Dependiendo de cómo quiero que tenga yo el aspecto, a lo mejor lo que estoy ahí procesando, ¿no? Entonces, son fenómenos en los que hay un cierto conocimiento a priori y a lo mejor no es necesario, perdón, controlar a un valor muy específico, ¿no? Entonces, en ese tipo de fenómenos, pues puede bastar un sistema en lazo abierto. Caso contrario, si ahora lo que yo necesito es llegar a un cierto valor de temperatura, a un cierto nivel de anestesia, como los ejemplos que tenemos ahí, el que el vehículo vaya a una cierta velocidad. Entonces, ahí sí necesito entonces retroalimentar la variable del sistema, la variable controlada o medida, y generar un comparador que me dé una variable de error que pueda procesar el algoritmo de control. Y entonces sí, con esta variable de error, hacer que tienda a cero y cumplir entonces con el objetivo. Entonces, básicamente esa es la diferencia entre un sistema de control en lazo abierto y uno de lazo cerrado. ¿Okay? Entonces, siempre el que va a ser más complejo de implementar, pero que me va a llevar a resultados más precisos, pues va a ser el que está en lazo cerrado. ¿Okay? El otro únicamente pues lo va a hacer, pero bajo ciertas restricciones, ¿no? En ciertos rangos, en cierto conocimiento a priori que yo tendría del fenómeno, ¿no? Entonces, el ejemplo que teníamos del páncreas artificial, pues únicamente se podría llevar a cabo si tenemos un sistema de control en lazo cerrado. Bien, ¿dudas? Bien, pues esto es lo que quería que viéramos el día de hoy para esta primera sesión. A partir de la siguiente clase, pues ahí sí ya empezaríamos con la parte matemática, que en esta unidad, como les había dicho, es la transformada de Laplace. Entonces, lo que les voy a pedir es que repasen un poquito cómo era lo de la transformada de Laplace. Supongo que sí lo vieron previamente, ¿no? Si tienen idea de qué les estoy hablando o alguien no. Sí, profe. ¿Qué es la transformada de Laplace? ¿Qué utilizan como herramienta matemática para hacer una transformada de Laplace? Es un método para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Ajá, y entonces, ¿qué es lo que aplican ahí? ¿Qué hacen? ¿Qué operación hacen? Desde el punto de vista de cálculo. ¿No era una integral? Exactamente. Por definición es una integral. ¿Y cuál es la ventaja de que vayamos a usar la transformada de Laplace? Pues simplemente de que las operaciones que hacen en el dominio de Laplace son operaciones algebraicas mucho más sencillas
que las que harían en el dominio del tiempo tratando de resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, la ventaja de esta herramienta es eso, que nos va a facilitar las operaciones que hacemos. Cuando están en el dominio de Laplace van a ser simplemente cuestiones algebraicas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, y luego ya pueden utilizar la transformada inversa para obtener expresiones en el dominio del tiempo sobre ese fenómeno que están analizando, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la transformada de Laplace, para que las operaciones que hagamos sean más sencillas. Entonces, eso es lo que quiero que repasen, cómo se hace, ¿no? A través de esa definición exactamente de la integral. Y vamos a repasarlo a partir de la siguiente clase, pero por lo pronto, pues también ustedes, para que no lleguen en cero, pues repasen un poquito eso. Y nos veríamos entonces la próxima clase. ¿Okay? Que estén bien y nos vemos entonces el miércoles. Gracias, hasta el miércoles. Gracias, profesor. Hasta el miércoles. Gracias, profe.